Hola a todos, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan Esteban Vizcaíno, estudiante de Ingeniería Mecánica, y el día de hoy les voy a hablar sobre los materiales biocerámicos, específicamente sobre la hidroxiapatita, así que empecemos. Ok muchachos, entonces lo primero que vamos a hacer es dar una pequeña estructura que va a tener esta presentación, en la que vemos que el primer tema es conceptos relacionados a los materiales cerámicos. Vamos a ver a qué hace referencia ese término de biocerámico y términos relacionados como la biocompatibilidad. Luego vamos a hablar de la clasificación de estos materiales cerámicos, en los que tenemos materiales bioinertes, bioactivos y bioreabsorbibles. En cada punto de estos vamos a ver a qué hace referencia a estos términos. Para posteriormente llegar a la hidroxiapatita, en el que hablaremos de un contexto general para ver qué es, de dónde sale, la estructura y la fórmula química, las normatividades que rigen este material, las propiedades, áreas de aplicaciones y por último llegaremos a unas conclusiones. Entonces, empecemos. Los materiales cerámicos son todos aquellos sólidos inorgánicos no metálicos que se caracterizan por tener una mezcla de enlaces iónicos y covalentes. Cuando nos referimos a un material biocerámico, estamos hablando de un cerámico biocompatible, es decir, compatible con los tejidos del cuerpo humano, de tal manera que no existen fenómenos de toxicidad o de rechazo capaces de provocar trombosis o coagulaciones en la sangre. Es importante que sepamos que cualquier material en contacto con la sangre provoca un proceso de coagulación. Sin embargo, cuando un material es biocompatible, además de no ser tóxico, cancerígeno o provocar trombos, es capaz de favorecer los procesos vitales de las células que lo rodean. Una de las ventajas de los materiales biocerámicos es su capacidad para realizar reacciones rápidas con los fluidos del cuerpo y ser casi insolubles o presentar fenómenos de reactividad superficial controlada. De acuerdo con estos criterios, los materiales cerámicos se clasifican de la siguiente manera. Ok, primero tenemos a los biocerámicos reabsorbibles. Esos materiales deben tener composiciones que contengan solamente elementos que son fácilmente metabolizables por nuestro organismo, como el calcio, el fósforo, el agua, entre otros. Con el tiempo, dichos materiales son totalmente reabsorbidos por el cuerpo y son reemplazados por otros tejidos. Su función es la de servir como andamiaje o llenado de espacios, permitiendo a los tejidos su filtración y su sustitución. Por tanto, tenemos que saber que estos materiales deben ser biodegradables y de naturaleza porosa. La principal ventaja de estos materiales es su facilidad de adquisición en el mercado y la posibilidad de eliminación con una segunda intervención quirúrgica. Sin embargo, tienen el inconveniente de que su resistencia disminuye durante el proceso de reabsorción. Ok, en segunda instancia tenemos los biomateriales de reactividad superficial controlada. La composición de estos materiales se diseña de tal manera que la superficie da lugar a una reactividad química determinada con el sistema fisiológico, produciendo un enlace químico entre los tejidos de la superficie del implante y los tejidos del cuerpo. Se presenta como materiales que tienden a resolver el problema de la estabilización interfacial o unión directa entre el hueso y el material del implante. La ventaja potencial de este tipo de materiales es la de combinar la alta resistencia de los materiales biocerámicos inertes con la reactividad química superficial que favorece el enlace entre el tejido, consiguiendo una mayor flexibilidad en el diseño y en la fabricación. Por último, dentro de esta clasificación nos encontramos con los biomateriales inertes. Dichos materiales biocerámicos inertes muestran pocos cambios químicos durante su exposición a las disoluciones fisiológicas. La respuesta del tejido ante esta clase de materiales es la formación de una membrana fibrosa muy fina que rodea el implante. Debido a que los tejidos fibrosos no se enlazan químicamente con los materiales biocerámicos inertes, la fijación en el cuerpo se hace a través de un fuerte enlace físico adicional. Y cuando se requieren altas resistencias, el enlace se hace con perforaciones en el implante utilizando hilos. Cuando las condiciones de resistencia no son muy grandes, una porosidad con tamaño de poros entre 50 y 200 micras nos garantiza el crecimiento de los tejidos hacia adentro del implante, asegurándonos que se realice la fijación. 2000 years later. Ok, entonces haciendo un pequeño resumen sobre la clasificación de los biocerámicos, tenemos que estos se clasifican en tres grandes grupos. Primero, los bioinertes, decimos que tienen una interacción mínima con el tejido circundante, que este material debe ser insoluble y no afectar a las células. Segundo, tenemos a los bioactivos, que tienen la capacidad de desarrollar una fuerte unión con el tejido óseo, interactuando con los tejidos blandos y el hueso,
ayudando así a la formación de hidroxiapatita carbonatada en la superficie. Y los bioreabsorbibles, además de ser bioactivos, son reabsorbidos en el organismo mientras el defecto se corrige. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un material que pertenece a las cerámicas de fosfato de calcio. Esta ha sido ampliamente utilizada en aplicaciones biomédicas como tratamientos quirúrgicos, ortopédicos y odontológicos, para reparar, aumentar o sustituir el tejido óseo dañado, ya que es un material biocompatible y posee propiedades osteoactivas, es decir, que estimula la formación del hueso. Esta se puede obtener a partir de síntesis química mediante métodos como la precipitación, hidrólisis, sol-gel, o simplemente extraerla a partir de fuentes naturales como lo son la cáscara de huevo, corales o huesos de origen animal. Dependiendo del método de síntesis, se puede obtener hidroxiapatita con diferentes morfologías, estequiometrías o diferentes grados de cristalidad. Y ahora debemos saber que la hidroxiapatita es un biocristal formado por átomos de calcio, fósforo, oxígeno e hidrógeno, como se puede apreciar en su fórmula de composición química. Además, cuando nos referimos a su estructura cristalina, podemos apreciar que esta la describe una estructura hexagonal con parámetros de red que se pueden apreciar en la imagen. La hidroxiapatita presenta dos tipos de cationes de calcio, que están situados en los bordes de la celda unitaria hexagonal, formando un anillo, y en el centro está ubicado el ion hidroxilo. Los átomos de calcio se encuentran formando triángulos equiláteros con las columnas de los iones hidroxilo, como se muestra en la imagen. Ahora hablando de la normatividad de esos materiales biocerámicos, podemos ver que estas normas están enfocadas principalmente en regular el uso de estos materiales en diferentes aplicaciones, o cómo se comportan y los estándares que deben cumplir para su uso seguro. Dentro de estas normas encontramos regulaciones y estándares para propiedades como lo son la radioopacidad, citotoxicidad, tiempo de fraguado y porosimetría. Ahora hablando un poco sobre las propiedades de la hidroxiapatita, sabemos que esta es una cerámica dura, refractaria, que su punto de fusión está por encima de los 1500 grados, que está insoluble, y además sus propiedades mecánicas varían de acuerdo con el proceso de obtención de este material. Es importante conocer que el hueso humano está formado de este mineral en un 65% de su masa total, siendo el resto materia orgánica como el colágeno y por agua. La hidroxiapatita, por ser una cerámica bioactiva, posee propiedades de osteoconductividad, lo que permite proporcionar un andamiaje que facilita el crecimiento de capilares, tejido perivascular y células desde el hueso y tejidos blandos circundantes hacia el interior del injerto, desarrollando una reacción con el hueso y produciendo una excelente osteointegración. Por otra parte, sabemos que tienen alta resistencia a la corrosión, resistencia a la compresión, baja conductividad térmica y eléctrica. Por otro lado, podemos hablar de que los cerámicos tienen baja resistencia al impacto, su manufactura y mecanizado es un poco difícil. Cuando hablamos del área de aplicación de los materiales biocompatibles como lo es la hidroxiapatita, sabemos que estos se pueden utilizar como reemplazo de secciones pequeñas de hueso, relleno de cavidades en odontología, recubrimiento de superficies de metales para implantes, refuerzo de materiales compuestos o como liberador de medicamentos. Además, la hidroxiapatita es utilizada en el relleno de cavidades en cirugías ortopédicas, traumatológicas, maxilofaciales y dentales. Este es un agente desensibilizante que se utiliza posterior al blanqueamiento dental, o también se puede recurrir a él como agente remineralizante en las cremas de dientes o en el tratamiento de caries. Los implantes de acero inoxidable y titanio también a veces son recubiertos con hidroxiapatita para reducir la velocidad de rechazo, y es una alternativa a los injertos de huesos, pues genera un tiempo menor en la sanación. Por otra parte, la hidroxiapatita se utiliza en los filtros de aire de los vehículos o automotores para aumentar la eficiencia de estos en la absorción y descomposición del monóxido de carbono. Esto reduce la contaminación ambiental. Cuando hablamos de las especificaciones comerciales de la hidroxiapatita dentro del mercado colombiano, sabemos que estas se pueden encontrar en diferentes presentaciones, ya sea cápsulas, suplementos, prótesis dentales, entre otras. Sin embargo, la adquisición de esta hidroxiapatita de forma pura en Colombia es un poco compleja, por lo tanto tocaría irse a mercados internacionales en donde se pueda conseguir en este estado.
Ok muchachos, entonces ahora para terminar el video vamos a hablar de las conclusiones que nos ha dejado esta presentación. Primero tenemos que los materiales biocerámicos hacen referencia a los cerámicos biocompatibles, es decir, que estos no generan ningún rechazo por parte del cuerpo, por lo tanto pueden ser utilizados para aplicaciones médicas. Los materiales biocerámicos se clasifican en tres grandes grupos, tenemos los bioactivos, bioinertes y bioreabsorbibles. Luego tenemos que la hidroxiapatita hace parte de los cerámicos bioactivos y esta favorece o estimula la formación de hueso, por ello es utilizado en campos biomédicos. Y por último tenemos que la hidroxiapatita se utiliza en campos médicos enfocados a su uso en prótesis, cirugías quirúrgicas, por ello las normas que lo rigen están centradas en la forma como éstas se deben utilizar correctamente. Ok muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy, pues espero que les haya gustado, que hayan entendido el tema y cualquier duda pueden preguntarla en clase o por los comentarios del video de YouTube. Hasta la próxima.